Santo Tomás de Aquino, comentario a la física de Aristóteles. Libro primero, lección primera, materia y sujeto de la ciencia natural y de este libro. Hay que empezar por los principios más universales, más conocidos a nosotros. Como el libro de la física cuya exposición intentamos hacer es el primero de la ciencia natural, conviene al principio de él señalar cuál es la materia y el sujeto de la ciencia natural. Es pues de saber que toda ciencia tiene su sede en el entendimiento, y que algo se hace inteligible en acto en cuanto que es abstraído de alguna manera de la materia. Por eso, conforme a la relación que guardan con la materia, pertenecen los diversos objetos a ciencias diversas. Asimismo, como toda ciencia se obtiene por demostración y el medio de la demostración es la definición, las ciencias se diversifican necesariamente según el modo diverso de definición. Pues bien, hay algunas cosas cuyo ser depende de la materia y no pueden definirse sin la materia. Hay otras, en cambio, que aunque no pueden existir más que en la materia sensible, sin embargo, en su definición no entra la materia sensible. Estas dos clases de seres difieren entre sí como lo curvo y lo chato. Lo chato, en efecto, existe en la materia sensible y en su definición tiene que entrar la materia sensible, ya que chato es una nariz curva. De esa clase son todos los seres naturales como el hombre, la piedra. En cambio, lo curvo, aunque no puede existir más que en la materia sensible, sin embargo no entra en su definición la materia sensible. A esa clase pertenecen todos los seres matemáticos, magnitudes y figuras. Hay otras cosas que no dependen de la materia ni en el existir ni en el concepto, o porque nunca existen en la materia como Dios y las demás sustancias separadas, o porque no están siempre en la materia como la sustancia, la potencia y el acto y el ser mismo. De esta última clase de seres trata la metafísica. De los que dependen de la materia sensible en el ser y no en el concepto o definición, trata la matemática. Y de los que dependen de la materia no sólo en el ser, sino también en el concepto o definición, trata la natural, que tiene por nombre física. Y como lo que tiene materia es móvil, se sigue que el ser móvil es el sujeto de la filosofía natural. La filosofía natural trata en efecto de los seres naturales, y seres naturales son aquellos cuyo principio es la naturaleza. Naturaleza es el principio del movimiento y del reposo en el sujeto en el cual se halla. Pues bien, la ciencia natural trata de los seres que tienen en sí el principio del movimiento. Mas, como los caracteres que acompañan a algo común deben ser antes determinados por separado, para evitar el tener que repetirlos muchas veces al tratar de cada uno de los casos particulares de eso común, por eso se ha hecho preciso el poner a la cabeza de la ciencia natural un libro en el cual se trate de lo que es inherente al ser móvil en general. Lo mismo que antes de todas las ciencias se pone la filosofía primera, en la cual se determinan los caracteres comunes al ente en cuanto ente. Este libro en cuestión es el de la física, que se llama también Físico o Naturali Auditu, porque fue transmitido a los oyentes por vía de enseñanza. Su sujeto es el ser móvil sin más. No digo el cuerpo móvil, porque como se prueba en este libro, todo móvil es cuerpo y ninguna ciencia prueba la existencia de su sujeto. Por eso enseguida, al principio del libro de Cello, que sigue inmediatamente a este, empieza a explicar la noción de cuerpo. Acerca del primer punto señala la razón. Nos es innato el proceder en nuestro conocimiento de lo que a nosotros nos es más conocido a lo que es más conocido por naturaleza. Ahora bien, las cosas que nos son más conocidas son más bien conjuntos confusos, como son los universales. Luego debemos proceder de lo universal a lo particular. Para explicar la primera proporción señala que
no son las mismas las cosas más conocidas para nosotros y las más conocidas por naturaleza, sino que las que son más conocidas por naturaleza son menos conocidas para nosotros. Y como el modo u orden natural de aprender es pasando de lo conocido por nosotros a lo que no nos es a lo desconocido, por eso debemos proceder de lo que es más conocido para nosotros a lo que es más conocido por naturaleza. Y es de advertir que toma como sinónimos el ser conocido por naturaleza y el ser conocido absolutamente. Ahora bien, son más conocidas absolutamente las cosas que son más conocidas en sí mismas, y estas son las que tienen más entidad, ya que algo es conocible en el grado en que es ser, pero son más ser los seres que están más en acto. Luego estos son los más conocibles por naturaleza. Respecto de nosotros, en cambio, es al revés, ya que procedemos en nuestro conocimiento intelectual de la potencia al acto, y el principio de nuestro conocimiento arranca de las cosas sensibles que son materiales e inteligibles en potencia. Por eso esa clase de seres nos son conocidos antes que las sustancias separadas que son más conocibles por naturaleza, como se ve en el libro segundo de la Metafísica. No habla pues de más conocidos por naturaleza, como si la naturaleza los conociese, sino porque son más conocidos en sí y por su propia naturaleza. Y dice más conocidos y más ciertos, porque en las ciencias no se pretende un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento cierto. Para entender la segunda proposición es de saber que aquí se llama confuso a lo que tiene en sí algo en potencia y de una manera indistinta. Y como el conocer algo indistintamente es algo intermedio entre la pura potencia y el acto perfecto, por eso al proceder nuestro entendimiento de la potencia al acto, primero se le presenta lo confuso antes que lo distinto, y se tiene ciencia completa en acto cuando se llega por vía de resolución al conocimiento distinto de los principios y de los elementos. Esa es la razón por la cual los conjuntos no son antes conocidos que los objetos distintos. Que los universales son confusos es evidente, porque contienen en sí a sus especies en potencia, y el que conoce algo universalmente lo conoce de una manera indistinta. Su conocimiento se hace distinto cuando se conoce en acto cada uno de los miembros que se contienen en potencia en el universal. Así el que conoce animal no conoce racional, más que en potencia, y es anterior al conocer algo en potencia al conocerlo en acto. Conforme, pues, a este modo de aprender que tenemos, procediendo de la potencia al acto, es anterior para nosotros el conocimiento del animal al del hombre. Sin embargo, parece estar en oposición con esto lo que dice el filósofo, que los singulares son más conocidos para nosotros y los universales más conocidos por naturaleza o absolutamente. Pero hay que tener en cuenta que en ese pasaje entiende por singulares a los individuos sensibles. Esos son más conocidos para nosotros porque el conocimiento sensible que tiene por objeto los singulares precede en nosotros al conocimiento intelectual cuyo objeto son los universales. Pero como el conocimiento intelectual es más perfecto y los universales son inteligibles en acto y no los singulares, ya que son materiales, los universales son absolutamente y por naturaleza más conocidos. En el pasaje que nos ocupa, en cambio, habla no de los individuos, sino de las especies. Estas son más conocidas por naturaleza, por ser más perfectas y objeto de conocimiento indistinto. Por el contrario, los géneros no son conocidos antes por ser objeto de conocimiento confuso y en potencia.
Después aduce una tercera señal tomándolo del universal sensible. Así como el más universal, inteligible, nos es conocido antes intelectualmente, por ejemplo, animal antes que hombre. Así el sensible más común nos es conocido antes que el conocimiento sensible. Por ejemplo, este animal que este hombre. Esa prioridad en el conocimiento sensible hay que entenderla tanto en el espacio como en el tiempo. En el espacio, porque cuando se ve venir a uno de lejos, percibimos antes que es un cuerpo que el que es un animal, y esto antes que el que es un hombre, y esto antes que el que es un hombre, y en último lugar que es Sócrates. Asimismo, en el tiempo, el niño percibe a este que tiene delante antes como un hombre que como este hombre que es Platón y que es su padre. Eso es lo que dice que los niños llaman primero a todos los hombres padre y a todas las mujeres madre, y después los va reconociendo, es decir, los conocen determinadamente a cada cual. Con eso queda de claro que nosotros conocemos un objeto antes confusamente que de una manera distinta.